Ah, Pastor Edwin, dice aquí que todos pueden verme y escucharme, pero no sé, pensé que iba a hablar usted primero, pastor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa La Voz Misionera. Queremos agradecer a nuestro Dios por concedernos la oportunidad de poder llegar a sus hogares en esta preciosa noche. Nos está acompañando nuestro hermano Juan Alberto Martínez. Hermano, que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros esta noche en el programa La Voz Misionera. Igual, pastor, muchas gracias por la invitación también, ¿verdad? Es un placer estar aquí, bueno, acudiendo, ¿verdad? Y esperamos tener pues una bonita plática y lo importante es tratar temas pues de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este momento. Padre, gracias le damos, Dios, por ser tan bueno y maravilloso, por concedernos la oportunidad de poder respirar un nuevo día, poder servirle. Le damos gracias, Dios, por también poder transmitir el programa La Voz Misionera, que puede ser de mucha edificación por cada una de las personas que van a estar viendo ahorita o luego después de la repetición, que su nombre sea glorificado, exaltado, Señor, y que esta entrevista puede también edificar, animar y sobre todo la exposición de su palabra pueda ser una realidad de nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Hermano, Juan, Amén. ¿podría decirnos de qué ciudad es originario? Mire, nosotros somos originarios de nacimiento Magdalena, departamento de Intibucá. ¿Podría compartirnos cómo usted llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Mire, es una historia, ¿verdad? Muy interesante, digamos. Yo vengo de una familia donde toda mi familia, pues, es del catolicismo, pero en esa parte yo voy a recordar a un hermano que él ya no está con nosotros, él murió de una forma trágica, la verdad, pero hermano Rixi Ortiz, no le voy a olvidar porque primeramente fue que me invitó a la iglesia y tantas veces que me invitaba y tantas veces que me invitaba que yo le mentía realmente y le decía, un día voy a llegar, un día voy a ir a la iglesia y la verdad que no iba, pues un día entró en eso, le estoy mintiendo y dije yo, voy a ir, ¿verdad? Y así fue como decidí un día ir saliendo solamente con el compromiso, pero algo cambió en mi vida ese día que ese día decidí continuar y volver a ir a la iglesia, algo me llamó la atención y en el camino no voy a olvidar personas también importantes, recuerdo una hermana que se llama Carolina, ella fue la primera que realmente se sentó conmigo, me habló de Cristo y me enseñó el Evangelio. Luego
Como continué yendo a la iglesia, un día pues el pastor daba un tiempo de invitación los domingos. Ese día pues tomé la decisión y también pues no voy a olvidar el momento cuando el hermano también Bayardo Bardales me dijo, ¿verdad? Y me habló en ese momento si quería recibir a Cristo, yo le dije que sí. Pues, hicimos una oración, lo recuerdo muy perfectamente y él me hizo unas preguntas después y claro, yo estaba seguro de que era salvo. Entonces creo que desde ahí para acá pues es otra historia. Es otra historia, así fue el paso del tiempo. Ahí hay muchas cosas que contar. No recuerdo el hermano Rixi porque él tuvo mucho que ver, ¿verdad? En insistir, insistir, insistir y estar siempre pendiente. ¿Podría mencionarnos en qué iglesia fue? La primera iglesia cristiana evangélica que visité, Iglesia Bautista Betania en Colonia La Esperanza, en Teucigalpa. Ahí. Y también ahí fue donde conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Qué bueno, hermano. Luego, después que usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿cómo comenzó el desarrollo en cuanto al crecimiento espiritual en su vida? Vamos a subirle volumen, pastor, porque está como queriendo llover acá. Ya se escucha menos. Sí, pastor, creo que lo entendí cómo fue mi vida en cuanto al desarrollo espiritual, ¿no? Fue en la iglesia, el pastor Carlos Johnson, muy preparado, él era un misionero norteamericano, fundó la iglesia. Vinieron varios misioneros en ese tiempo, en los que recuerdo, bueno, el hermano Chester, el hermano Felipe Gaynor, entre ellos Carlos Johnson, y son los poquitos nombres que recuerdo. Él no era mucho para dar nombres, pero sí mencionó algunos. Mencionaba también un hermano como Rogelio, y en esta iglesia donde él pastoreaba, que él pastoreó la iglesia aquí en la Iglesia Bautista Betania, pues así fue como él nos fue enseñando la palabra y fuimos aprendiendo poco a poco. Y gracias al Señor, pues conocimos más de Cristo ahí, ¿verdad? Y crecimos como cristianos ahí, hasta que nos fundamentamos y estábamos seguros, tanto de la salvación, de la doctrina, y por decir así, conocimos la verdad a Jesucristo. A Jesucristo. Gracias a Él fueron mis principios. Y pues también hay otra historia, pero ahí fue nuestro principio de crecimiento también, ¿verdad? En la Iglesia Bautista Betania. No la olvido, también ni a él, ni al pastor, ni a su esposa, doña Ruy, que fueron de mucha ayuda para nosotros. Luego después, hermano, ¿en qué ministerios Dios le permitió empezar a servir al Señor? Luego después que usted fue salvo y fue bautizado y fue tomado como miembro. En la iglesia, pues, en la Iglesia Bautista Betania, estuvimos, digamos, primeramente, pues nos sirvimos con mujer. Eso fue, ayudamos en la construcción, porque la iglesia estaba en construcción de un edificio que trabajaba como escuela. Ayudábamos a traer niños también, íbamos a traer niños a las casas para que se congregaran. Y así pues pasamos por ministerios de oración, por ministerios de jóvenes, porque cuando comencé pues era un niño también yo. Y también estuvimos en programas de visitación dentro de la iglesia. Creo que la Iglesia Bautista Betania, más que todo sí, en el servicio. Y transporte, ¿verdad? Donde también ayudé en el transporte, a manejar y a traer hermanos. También como yo en la escuela, también ayudaba en la escuela. Ese fue mi labor en la Iglesia Bautista Betania. Hermano, no sé si Dios lo ha llamado a ser pastor, ser misionero o ser evangelista. Pastor, fíjese que ahí hay un tema, ¿verdad? Porque, mire, yo salí de la Iglesia Bautista Betania, ¿verdad? Y llegué a la Iglesia Bautista La Gracia, reparto arriba. En la Iglesia Bautista reparto arriba, yo no voy a ser sincero, yo nunca había predicado en la Iglesia Bautista Betania, yo nunca prediqué. Sí había trabajado con los muchachos, pero dedicarme al trabajo de enseñar, no, la verdad que no lo había hecho. Y en la iglesia yo visité, ¿verdad? La Iglesia Bautista La Gracia por alguna razón. Yo llegué a la iglesia. Es otra historia también muy bonita ahí, ¿verdad? Pero llegué a la iglesia, me congregué y recuerdo que hay un hermano
del Ministerio de Jóvenes que me dijo, él se llama Jorge Lozano, no sé si lo conoce usted, a Jorge Lozano, me dijo, ayúdenos a predicar hoy. Y yo trabajaba con ellos porque ellos me habían invitado a que les ayudara, yo les estaba ayudando en el Ministerio de Jóvenes. Y bueno, no desconocía porque ya había visto al pastor predicar, tenía el conocimiento, pero nunca había intentado ni lo había hecho. No sentía el interés. Pero mi hermano me dijo, nos va a ayudar. Y así fue como pues me quedé ayudando en el Ministerio de Jóvenes. Ahí fue donde comencé a enseñar en el Ministerio de Jóvenes. Y de ahí pues el pastor Roberto Pineda, que estaba en ese tiempo, me dio en algunas ocasiones, me dijo, ayúdeme en la predicación general. Y de ahí pues ya quedé colaborándole a él y después pues ya el pastor Marlon me dijo que también en algunas predicaciones le pedía que le ayudara porque el pastor Marlon Raudales fue pastor de cuando salió el pastor Roberto Pineda y creo que el llamado tal vez no sé si yo tenga llamado a pastor, por lo menos no lo he sentido, pero sí el de servir y sí el llamado a evangelizar, porque creo que eso es para todos. Y creo que el llamado misionero sí lo tenemos porque de hecho tomé la decisión de ir a evangelizar a otro lugar, entonces ahí fue como nació eso, ¿verdad? Un deseo que, me voy a ser sincero, doy gracias también a los jóvenes, un grupo de jóvenes que me impulsó, que me dijo, queremos ir a las misiones, pero queremos que usted vaya con nosotros. Y por ser joven yo tenía mis dudas, yo dije, me van a dejar solo, pero me impulsaron y desde ese día pues seguí, me gustó y continuamos, por ahí estamos hasta el día de hoy pues en las misiones y gracias al Señor pues porque ahí uno encuentra cosas, pastor, que realmente solo la gracia de Dios lo puede sostener y tiene, yo considero que así como el pastorado también es un llamado porque también es una obra difícil, pero que cuando uno dice difícil, no que sea imposible porque uno lo siente más bien con ganas de hacerlo, o sea, no es que uno está preocupado por lo que uno más bien dice, entre más difícil es, ahí es donde uno quiere ir. Entonces, yo gracias doy a Dios porque me da la oportunidad de estar en el ministerio y yo le agradezco a mi Señor porque es una bendición trabajar en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es una bendición. ¿Podría compartirnos hace cuánto Dios les permitió comenzar esa iglesia? Miren, nosotros hace aproximadamente 8 años decidimos salir al campo misionero. Trabajamos en un lugar, pero no se pudo establecer nada. De experiencias. Había gente que se congregaba, lo hacíamos en casas, a veces llegaba un bonito grupo, pero por circunstancias ajenas, ¿verdad? No se pudo establecer nada en ese lugar y decidimos trasladarnos a otro lugar donde realmente comenzamos trabajando, por decir así, en un campo que en un principio yo creía que era un campo sin dueño, que era el gobierno y creíamos que no teníamos nadie que nos fuera a decir nada porque estábamos al aire libre. La verdad que nunca nos dijeron nada, pero la propiedad lo que no tenía era que no estaba cercada, pero sí era propiedad de un kinder. Y fíjense que gracias al Señor, pues ellos nos permitieron y nos dieron chance, y a veces, en algunas ocasiones que hacíamos nosotros, escuelas bíblicas, nos abrían las puertas del kinder y nos prestaban el kinder. Tuvimos esa bendición por ahí. Lo único que en un principio, pues, con pocos recursos, lo que nos acompañaba era un árbol, porque a veces ni carpas teníamos, pero sí había un árbol ahí muy bonito, ahí hasta unas mesitas habían abajo y así fue como comenzamos. Los niños llegaban, se congregaban y basado en la experiencia que yo había tenido en el lugar donde estuve antes, yo no decidí tener cultos en hogares, en casas, y por eso decidí solo comenzar con niños, ¿verdad? Pero en eso pues Dios llamó, ¿verdad? Y se pudo construir un templo y ahí pues comienza otra historia. ¿Cómo la Iglesia Bautista Gracia ha sido parte de lo que es el ministerio, la cual Dios le está permitiendo a usted junto con los demás hermanos llevarlo a cabo? Creo que tengo que agradecerle mucho a la Iglesia Bautista Gracia. Ellos fueron mi apoyo. Desde hecho, del lugar de que yo llegué a la iglesia, hubieron hermanos que me acogieron, estuvieron conmigo. Y cuando yo tuve el sueño, ¿verdad?, de ir a misiones, yo lo expuse, ¿verdad?
a la iglesia, le puse al pastor primeramente, contarle, ¿verdad? Lo que quería, pues mi motivación. Y la iglesia pues aprobó el ministerio se llama Sembradores de Luz, y nos empezó a ayudar, ¿verdad? Con una ayuda económica que sí nos ayudó en el camino, ¿verdad? Y pues lo importante es que nosotros estamos pidiendo la bendición de la iglesia, de que pudieran encomendarnos a hacer la obra, y gracias al Señor pues la iglesia aprobó, y así fue como salimos al campo misionero. No, la iglesia Bautista La Gracia pues para mí es mi hogar, es mi casa, y amo la iglesia Bautista La Gracia. Hoy está cumpliendo años, estamos de cumpleaños, ¿verdad? Fue mi segunda casa porque comencé en otra iglesia antes, pero la iglesia Bautista La Gracia fue la que realmente me permitió trabajar en misiones, y yo estoy agradecido de ese apoyo que me han dado, ¿verdad? No me han dejado. Cuando he requerido el apoyo, ya sea económico o ayuda con hermanos que necesito ayuda, ellos están dispuestos a apoyarme. Como encargado de la iglesia, usted mencionaba algo muy especial, ¿verdad? Que está muy agradecido. Y sin lugar a duda, estoy seguro es que la iglesia también tiene un corazón misionero. No sé si usted sabe cuántas iglesias o cuántos pastores han salido de ahí para ir a hacer la obra del Señor o comenzar nuevas iglesias. La iglesia Bautista La Gracia, Pastor Edwin, tiene una historia, tiene un legado, y creo que su comienzo, pues el pastor Felipe, creo que Dios lo usó para llegar a reparto, y de los que yo recuerdo, de hecho yo conocí al hermano Mercedes Cabrera. Mi hermano Mercedes Cabrera ya estaba anciano, a veces con dificultad iba a la iglesia, y él lloraba porque decía, ya no me puedo mover. Pero lo que me contaban algunos otros pastores que iban a la iglesia es que él fue uno de los fundamentos en Ojona, de algunas iglesias que están en Ojona, que él fue el que llevó el evangelio a ese lugar. Y me llena, ¿verdad?, de orgullo haberle conocido. Y sé que hay muchos hermanos que han salido de ahí, ¿verdad? El pastor Roberto Pineda salió de ahí, ¿verdad? Algunos hermanos que estudiaron ahí, que recuerdo, que fueron maestros ahí también, creo que, no sé si Hernando Ramírez también se graduó ahí. En ese tiempo creo que tenían, con la iglesia Bautista Betania estaban unidas en cuanto a instituto bíblico, que fueron los primeros graduados, creo que fue Roberto Pineda, creo que fue Hernando Ramírez, y de ahí ellos son pastores que han trabajado, ¿verdad? Y podría contar de mucho más hermanos que han salido, pero sí creo que sí han salido. Creo que recuerdo también, si no me equivoco, me contaba el hermano José Luis Contreras en una ocasión, que creo que fue el hermano, se me olvida el hermano, creo que es Santos Cáliz, creo, que evangelizó a hermano Sabas. Y hermano Sabas fue el que en un bus, hermano Sabas llevó el evangelio a La Esperanza, y así fue como comenzó el ministerio de La Esperanza, y se fue regando, ¿verdad? Y pues hoy la iglesia Bautista La Gracia tiene un legado no solo en Tegucigalpa, sino que en varios departamentos, ¿verdad? Y no conozco a todos los hermanos porque solo conozco la historia de algunos de ellos, pero creo que sí. Yo espero que levante nuevos obreros, ¿verdad? Yo espero que levante nuevos obreros, porque la iglesia sí ha sembrado la semilla, ¿verdad? Y espero lo siga haciendo mucho más. He visto que usted ha sido parte del staff para los campamentos de jóvenes para Semana Santa. ¿Podría compartirnos algo, experiencias vividas en los campamentos, y cómo los campamentos han fortalecido la vida de los jóvenes? Sí, pastor, fíjese que gracias. Bueno, a mí me gusta trabajar con jóvenes. He trabajado con jóvenes, he ido a los campamentos, y sí he visto vidas cambiadas, sí he visto jóvenes. Miren, la de los jóvenes es muy bonito, porque hay jóvenes que a veces solo van con el deseo a veces de divertirse, no llevan intenciones de escuchar la palabra, y muchos van y vienen igual, pero algunos de esos jóvenes que iban con esas intenciones vinieron cambiados y renovados, fueron otras personas. Y la verdad que cuando veo, ¿verdad?, los jóvenes, cuando van, ¿verdad?, y van al altar, suben al altar y hacen profesión de fe, y después verlos trabajar en la obra, nos llena de orgullo de que los trabajos que se hacen en los campamentos de jóvenes no es en vano.
O sea, muchas veces el fruto, y algunas veces el fruto no se mira, pero muchos jóvenes trabajan en sus obras y algunos de ellos llegaron ahí sin tener a Cristo en su corazón, salieron de ahí teniendo a Cristo en su corazón y después se volvieron obreros. Y los campamentos de jóvenes es algo muy especial porque los jóvenes Amén. en sus hogares. Para mí ha sido mucha bendición, pastor, y creo que para ellos, pues, es igual, ¿verdad? Yo he aprendido mucho en los campamentos de jóvenes, la verdad que a veces, en este último que yo fui a La Esperanza, yo dije, es mi último campamento y tengo dudas si en este próximo voy, porque al ver los jóvenes tan alegres y contentos que tengo ganas de volver, tengo ganas de volver. Qué bueno, hermano. ¿Por qué cree usted de que un pastor o un misionero siempre debe estar bajo la bendición y la cobertura de su iglesia local? Pastor, porque creo que no puedo, o sea, yo sé que a veces Dios utiliza personas para sin utilizar una iglesia, pero creo que si uno lo hiciera estando en una iglesia y salir por su propia voluntad y decir voy a un lugar, creo que Dios no lo ve bien porque sería como un acto, siento yo, de rebeldía. O sea, ¿por qué no recibir la cobertura de la iglesia? O sea, los hermanos que oren por usted, que estén pendientes, porque cuando la iglesia decide mandarlo a un campo misionero, lo primero que va es la oración de los hermanos. Entonces yo no puedo salir así, ya voy al campo misionero sin contar, yo puedo solo, ¿verdad? Entonces como decir, o sea, no, creo que de repente hasta no tenga fruto el ministerio, porque uno tiene que salir primero con la bendición de Dios y luego con la bendición de la iglesia. Creo que sin la bendición de Dios y sin la bendición de la iglesia no se podría. Yo considero que sería como un acto de rebeldía, ¿verdad? De salir así, decir, no, la iglesia no tiene nada que ver conmigo y yo lo puedo hacer solo. O sea, yo en lo personal no considero que sea correcto. Pues. Creo que sí, la iglesia tiene que dar la bendición de que un hermano pueda hacer la obra misionera. Amén, claro, y es algo correcto, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo usa la iglesia, ¿verdad? Para también respaldar y es a través de la iglesia que Dios confirma también el llamamiento, ¿verdad? De los siervos de Dios para el campo misionero. No sé si usted tiene alguna experiencia que usted vivió, la cual marcó su vida al ver el ejemplo de un pastor con los cuales usted ha estado sirviendo al Señor, o algo que le ha impactado en la vida de alguno de ellos. Bueno, he tenido experiencia, ¿verdad? Con varios pastores, pero sí, primeramente, ¿verdad? Creo que con el pastor Carlos Johnson, pues él fue mi primer maestro en cuando yo era nuevo en el Evangelio, entonces sí le agradezco, yo le agradezco a él mucho, ¿verdad? Y también vi su trabajo, para él fue indiscutible, aquí, ¿verdad? Fue muy impresionante, y sí, pero sí, la verdad que he visto otros misioneros que me han impactado, y es el hecho de que algunos misioneros trabajan sin recursos, pastor, sin dinero y hacen la obra. ¿Verdad? En esa parte, pues yo quiero apoyar, quiero pedir, ¿verdad?, a las iglesias que cuando un hermano pues pide apoyo misionero, que apoyen las misiones, porque realmente como iglesia yo quisiera que se apoyaran a todos los misioneros, ¿verdad? Yo sé que a veces no alcanza, porque a veces, lógicamente, la iglesia tiene que ser una iglesia misionera que aporte para poder apoyar misioneros, pero creo que lo que más me ha impactado es ver hermanos, y no me voy a referir a uno, ¿verdad?, sino que en general, porque hay muchos que realmente trabajan, hermano, a puro esfuerzo, y eso es admirable. Dios lo ve, claro que sí, Dios lo ve, pero sí invito, ¿verdad?, a las iglesias que apoyan misiones, que a los hermanos, digamos a los hermanos, que cuando hay conferencias misioneras, que digan vamos a apoyar a misiones, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, desde aquí yo invito, ¿verdad?, a los hermanos, los que están viendo y los que van a ver en repetición, que no piensen que los misioneros van a pasear,
Ujú. Piensen en que el misionero lleva una labor y es llevar el evangelio. Entonces creo que eso sí me ha impactado eso, pastores. Ver hermanos que con dificultad hacen la obra de Dios. Amén. ¿Alguna prueba fuerte, dura que usted ha pasado, hermano, y que esa prueba Dios la ha usado para fortalecer más su fe? Eh, creo que creo que sí hay un momento lo voy a decir, ya que está hablando de misiones, lo voy a decir en la obra misionera, un punto de quiebre, ¿verdad? Que tuve, fue donde por una ocasión a mí me ayudaban algunos jóvenes y les voy a ser sincero, me dijeron así ellos, no vamos a continuar porque ahí donde estamos trabajando no se puede. Era bien complicado, era bien difícil y así yo un domingo yo decidí ir solo, ¿verdad? Y yo no quería, ¿verdad?, dejar el lugar. La verdad que yo no quería dejar el lugar, pastor, porque amaba el lugar, yo sabía que era complicado y difícil, pero no lo quería dejar. Y ese día, pues, no había nadie, ¿verdad? No había nadie y no llegó nadie. Y era una montaña y recuerdo que sí, ahí, ¿verdad? Ahí me puse a orar y dije, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Y sí, fue un momento difícil. El siguiente domingo yo volví. Ese día sí, fueron otra vez los muchachos que me acompañaban al campo misionero y recuerdo unas palabras que dijo alguien, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a visitar, porque los hermanos no estaban llegando y dijo, ya habían surgido ciertas cosas, y dijo, no, vamos a visitar, pero en otro lugar. Y yo lo quedé pensando, lo medité en ese momento y dije, la verdad que me costó, pero éramos varios, ¿verdad? Éramos como 5 que íbamos y en ese momento tomamos la decisión y dijimos, vamos a ir a otro lado. Decidimos ir a otro lado, realmente con lágrimas, porque sí me dio tristeza, pero quizás Dios tenía su propósito, ¿verdad? Y así fue como pasamos a otro lugar, yo bendecía desde un principio y la obra comenzó. Y no olvido a los hermanos tampoco, ¿verdad? Cuando he tenido la ocasión de visitarlo, porque sí eran hermanos que marcaron también mi vida en ese lugar y que los aprecio mucho también a ellos. Pero bueno, Dios tiene pero sí, esa creo que ese es un recuerdo de los momentos más difíciles que yo he vivido en la obra, trabajando en la obra de Dios, creo que fue el punto más difícil que viví, fue ese punto donde tuve que tomar una decisión y no había retorno. Tal vez Para usted, volvamos algún día. amén. Para usted, hermano, que Dios le ha permitido trabajar con jóvenes y sé que ha tenido varios líderes, ver a la cual usted ha estado ahí para servir junto con ellos. Este, ¿cómo ha sido para usted tener ese privilegio, esa bendición de trabajar con jóvenes y de trabajar con diferentes líderes de jóvenes? No sé cómo le llaman ustedes en su iglesia, si presidente de jóvenes o pastor de jóvenes. ¿Y cómo ha sido para usted al poder junto con él o con ellos trabajar con los muchachos? No, experiencia muy bonita, una porque mencionaba al principio el caso del hermano, ¿verdad? Jorge Lozano, porque él fue el que me invitó, ¿verdad?, a participar en el Ministerio de Jóvenes y pues yo accedí a ayudarles. Yo le voy a ser sincero, en los casos de los jóvenes, yo me he involucrado al 100%, por decir así, en mi vida al 100% con ellos, pero nunca he sido presidente de jóvenes porque que ellos han trabajado muy bien, lo han hecho muy bien. Yo, en lo personal, a veces digo yo, los jóvenes llaman a los jóvenes, entonces que lo hagan ellos, pero sí les he colaborado al 100, sí les he colaborado al 100, he estado con ellos cuando ha pasado de un hermano, líder de jóvenes, le decimos nosotros, líder de jóvenes, ha pasado de un hermano en ministerio a otro líder de jóvenes, lo he apoyado en todo, ¿verdad? Al 100 y he tratado de colaborar con ellos en lo que ellos me dicen, no los mando, ¿verdad? Lo único que le he dicho yo es cuidar la cuestión doctrinal, que cuando yo les digo, esta cosa no está correcta o esta cosa no está bien, cambiémoslo, hagámoslo. En esa parte sí he tratado a veces de corregir, pero en lo demás los dejo que ellos hagan su ministerio de trabajo, en lo que ellos tienen pensado, para qué proyectos tienen. Ellos lo han hecho, ¿verdad? Entonces, voy a recordar un hermano, que cuando comenzó, es difícil, mire que ahora con los jóvenes es bien difícil.
hermano Wilson Martínez. Recuerdo que le voy a contar una anécdota que él me contó y me dice, mire, yo había salido un hermano de jóvenes líder antes, él se fue a visitar para que los jóvenes llegaran y algunos jóvenes que eran de la edad de él le dijeron, ¿quién va a ser el líder ahora? Yo les dijo, no, si va a ser vos, le digo, bueno, le dijeron porque eran de la misma edad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a ir? Y él quería renunciar, me lo mencionó a mí, voy a renunciar, me dijo, no me siento bien para tomar el cargo. Y yo recuerdo, ¿verdad? Le dije, no, Wilson, le digo, pues, Dios lo llamó a esto, usted tiene que continuar. Y mire que creo que él hizo un buen ministerio de jóvenes. Y creo que una de las ocasiones que él estuvo, lo invitó, creo, a usted a predicar en una conferencia y el hermano Wilson yo le recuerdo, porque él me apoyó también en lo que es las misiones, ¿verdad? Con él comenzamos la obra en Ojona. Con él fue, antes de eso visitamos Cantarranas y de ahí terminamos en Ojona y él fue uno de los que me apoyó al 100 cuando comenzamos. Igual yo le apoyé al 100 en su ministerio y así. Yo le ayudaba a él en un lado, él me ayudaba a él en otro lado. Entonces, él le recuerdo por eso, porque él tuvo su momento difícil que quería renunciar y creo que es uno de los momentos que sí recuerdo porque, y así como con él, pues he tenido otras historias con los otros líderes, ¿verdad? He aprendido muchos de ellos también, ¿verdad? Porque hay algunos que son dinámicos, podría decir que sabían en lo que estaban, sabían a lo que iban y sí supieron manejar el ministerio muy bien. Con la ayuda de Dios, claro, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Amén. ¿Por qué cree usted, hermano, que muchos de nuestros jóvenes que muchas veces, bueno, se criaron en la iglesia y cuando llegan a la edad de la adolescencia, la juventud, muchos de nuestros jóvenes se van para el mundo o se retiran de la iglesia? ¿A qué cree usted que se debe eso que se da muchas veces en nuestras iglesias? Mire, pastor, que sí, la verdad que es triste para uno que ha trabajado con ellos, ¿verdad? Muchas veces es triste para mí verlos crecer. De verdad, a veces también es felicidad, ¿verdad? Porque he visto crecer jóvenes, los vi pequeñitos. Gracias al Señor, pues solo en la Iglesia Bautista La Gracia he visto 3 generaciones. Si no me equivoco, ya voy por la 4ª ahorita. Y cada una es diferente. He visto cambios, pastor, son diferentes. O sea, las generaciones cambian, ¿verdad? Una, me imagino que por los tiempos, ¿verdad? No son iguales las generaciones, pero en una generación vi jóvenes que eran muy dedicados, que veía futuro en la iglesia en ellos, y por alguna razón no están en la iglesia, ¿verdad? No los voy a juzgar, ¿verdad? No los quiero juzgar, ellos son especiales para mí, fueron especiales para mí, lo siguen siendo especiales para mí, pero como quisiera que ellos regresaran, ¿verdad? Porque cuando los vi, o sea, yo los vi niños, los vi crecer y los vi ese amor que tenían por la obra. Realmente no sé qué pasó en el camino, quizás como la parábola del sembrador, pero pastor, creo que sí es bien difícil de explicar la razón. Creo que algunos es los afanes, en algunos son los estudios, y creo, pastor, que cuando un joven dice, sí voy a estudiar, que no es malo, ¿verdad? Pero se enfoca tanto en el estudio y se olvida de ir a la iglesia. Y cuando se olvida de ir a la iglesia, ahí volver a arrancar de nuevo en su juventud es bien complicado porque es la etapa de su adolescencia, pues, y hay otras amistades en otro lugar y empiezan a seguir esas amistades, después les cuesta volver a la iglesia. Pero dentro de eso hay rescatable, así hay jóvenes que trabajaron y siguen trabajando en la obra y pues, uno espera que el 100% de los jóvenes que crecen hagan el trabajo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay muchos jóvenes que lo hacen y en esa pues me he sentido satisfecho de ser parte de ellos, ¿verdad? Me he hecho satisfecho, honroso de poder haber trabajado con ellos y verlos ahora ya grandes, trabajar en la obra. Eso me alegra, eso me da ánimo, ¿verdad? Sí, no, eso, pastor, más que todo, sí. Amén. Muy bien, hermano. Le dejo el tiempo ya para que nos pueda exponer, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Le cedo ahí el 100% a la cámara y micrófono para que nos predique la palabra en este momento, hermano. Me toca la campana, pastor. Son como 30 minutos, 25 minutos, pero estoy viendo, sí, creo que sí.
No estoy Sí, viendo el reloj, pero cualquier cosa me toca la campana. está bien. Ahora, y me dije, ya terminó el tiempo, pero yo voy a estar pendiente y cuando mide 8 ya yo corto. Listo, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Entonces, vamos a tratar de hablar un poquito de misiones, pastor. Y Amén. gracias, pastor Edwin, por ese tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar lo que es un poquito de misiones, la obra misionera. Yo creo que eh, todo cristiano es un misionero, ¿verdad? Y todo inconverso, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón es un campo misionero. Y esa labor, todo cristiano debe saberla. Ahí en su trabajo, en su lugar de estudios, tiene que darse cuenta de que el tiempo se termina, un día Cristo vendrá en las nubes, vendrá por su iglesia y si nosotros estamos perdiendo el tiempo acá, ¿cuántas personas se están perdiendo porque no decidimos llevar el evangelio? Entonces, todo persona sin Cristo es un campo misionero. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Dios nos ha encomendado, Dios no lo dejó a los ángeles hacer ese trabajo, lo dejó a nosotros hacer ese trabajo de llevar el evangelio y debemos aprender más de la Biblia para poder llevar ese evangelio, pero hay que enfocarnos, necesitamos ganar almas para Cristo. Voy a contar, bueno, al principio oramos para poder comenzar esta predicación, para escuchar por las cosas, para que ya pues el pastor Eddie nos ha preguntado cómo entramos al ministerio, por qué continuamos, por qué seguimos y algunas cosas importantes, ¿verdad? En cuanto a los ministerios de jóvenes, en el cual también, gracias al Señor, me ha permitido trabajar con niños, he visto niños también ser salvos, hay métodos que funcionan, hay métodos que no funcionan, y gracias al Señor, pues nos ha permitido trabajar en su obra, ¿verdad? Y gracias a Él es que hemos podido llevar el Evangelio también a un lugar que esos ojona a los cuales, a los jóvenes de ahí, a los niños de ahí, los quiero mucho, ¿verdad? Los amo mucho. Y así como también aquí en la Iglesia Bautista La Gracia, donde hemos trabajado, he tenido el gozo, la alegría de ver algunos niños convertidos, jóvenes convertidos, y que Dios siga bendiciendo sus vidas y que un día en el futuro, pues ellos puedan también llevar este evangelio. El punto es, hermanos, es que nosotros tenemos que ser misioneros todos, porque todos los cristianos somos misioneros. En el lugar donde estamos y en el lugar donde vayamos, tenemos que llevar el evangelio a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros familiares en general. ¿Verdad? Tenemos que llevar el lugar donde vamos. Voy a contar a hacer un pequeño relato de nuestra vida misionera, de lo que ha pasado en nuestro andar con Cristo, ¿verdad? Cómo Dios nos ha ayudado a trabajar en las misiones. Y voy a contar primeramente, hermanos, si tienen Biblia ahí, vamos a abrir la Biblia Segunda de Reyes 5, 1 al 3 y vamos a ver lo que hizo la sierva de Naamán. Segunda de Reyes 5, 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vemos aquí una muchacha que dice aquí que había sido llevada en la tierra de Samaria, de la tierra de Israel, a Siria, y en Siria, Naamán dice que era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso, ¿verdad? Y esta muchacha le dice, si tan solo rogase al profeta que hay en Israel, él sanaría de su lepra. Esta muchacha conocía que en Israel estaba el Dios verdadero y que Eliseo era el profeta de Dios y sabía que él podía sanarle porque era el hombre que Dios utilizaba en la nación de Israel. Ahora, vemos aquí una muchacha que ha sido llevada cautiva, pero que aún así ella conserva el amor y dice, en Israel hay un Dios y hay un profeta de ese Dios que si tan solo él fuera y le dijera, él le sanaría de su lepra. Lo que vemos aquí es cómo Dios obra, ¿verdad? Esta muchacha que va de un país a otro y lleva el mensaje del Dios verdadero. Entonces a eso me refiero, ¿verdad? Que nosotros, cuando nosotros vamos a otro lugar, llevemos ese mensaje del Dios verdadero, de Jesucristo, ¿verdad? Que de su sacrificio, ¿verdad? Que él hizo en la cruz para
salvarnos. Entonces, lo que vemos aquí es una muchacha que lleva el mensaje. Y eso es lo que quiero que nosotros lleguemos, ¿verdad? Que nosotros, cuando vayamos a un lugar, llevemos el mensaje. Ahora, mire que vamos a ver algo muy importante aquí, siguiendo la lectura aquí, vamos a leer en Segunda Reyes, aquí, no pierdan el libro, Segunda Reyes 5, y vamos a leer de 5, 9 al 12. La palabra de Dios dice así. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Aquí miremos que fue el profeta le dijo lo que tenía que hacer. Pues este hombre, como no tenía a Cristo en su corazón, tenía orgullo. Este hombre era orgulloso, dice que se regresó enojado, iba para su tierra de nuevo. Y aquí vamos a ver, en este mismo libro, no lo pierdan, cómo él cambia de opinión y por qué cambia de opinión. Mire, primeramente, como le digo, todo cristiano es un misionero. La muchacha hizo lo que tenía que hacer. Ella conocía el Dios verdadero, le dijo ella era la sierva, la esposa de Naamán, le dijo a su ama que había Dios en Israel. Ahí Naamán pasaba, si ustedes leen todo el libro, lo tienen tiempo, lo leen, leímos desde el versículo 9, pues ya vemos cuando ya está tratando con el profeta le dice lo que tiene que hacer, pero él en su orgullo se va, no quiere escuchar, va para su tierra, pero aquí en el 13 vamos a ver que hay algo muy, pero muy importante y es porque hay personas que nosotros jamás vamos a olvidar, como lo mencioné en el principio, ¿verdad? En la entrevista que nos hacía el pastor Edwin, son las personas que insisten y no se cansan, ¿verdad? No son todos, ¿verdad? Yo mencionaba el caso del hermano Rick Ortiz. Bueno, aquí vamos a ver en el versículo 13, hermanos, Segunda Reyes 5:13. Dicen, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandase alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Imagínense que él va de regreso, ya va para Siria, enojado, molesto, porque él tiene orgullo, es una persona sin Cristo, no conoce de Dios, él conoce sus dioses paganos, pero aquí hay hombres que le insisten, y le dicen, ¿por qué no lo haces? Y así es como le convencen, ¿verdad? Naamán va al río, se lava 7 veces, él no quería lavarse en un río sucio, pero estos siervos le dicen, ¿qué más lo que te dice el profeta? Vas a ser limpio. Y este profeta, este general sirio va y se lava 7 veces en el Jordán. Y resulta que cuando él sale del río Jordán, dice que la piel se le volvió como un niño. Y este hombre cambia de opinión. ¿Por qué cambia de opinión? Porque es una nueva persona. Ya no es la persona vieja, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, Cristo había cambiado su vida. Y digo Cristo porque tal vez usted diga, no, Cristo no estaba en el Antiguo Testamento. Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el personaje principal en la Biblia. Y vamos a ver algo muy importante aquí ahorita, es el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? El Evangelio representa a Cristo, sí, representa a Cristo ahí en Génesis y representa a Cristo hasta Apocalipsis. Es el Evangelio de Cristo. Esos corderitos que Dios sacrificó para vestir a Adán y a Eva estaban representando, ¿verdad? El sacrificio de Cristo que iba a ser un día en la cruz del Calvario. O sea, esa palabra Evangelio. Y aquí vamos a continuar, pero vamos a dar gracias, como digo, a esas personas que insisten. Entonces, no se hagan a las personas usted, que cuando vaya a un lugar y porque una persona le dijo, no, yo voy a tal lado, pertenezco a tal religión,
usted se queda y no va a volver a insistir. No, cuidado, ¿verdad? No lo haga, no lo haga, ¿verdad? Dios nos mandó a hacer un trabajo y lo vamos a hacer siempre, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo pues haga la obra y la persona puede estar convencida y no hay que presionar. Yo lo voy a decir como evangelista, no hay que presionar. Es, es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que hace la obra redentora de que puede convencer a la persona de que necesita un Salvador. No todos le reciben, no todos aceptan a Jesús, pero el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón de las personas y hace que muchos de nosotros un día, gracias a las personas que Dios utilizó, que insistieron en nosotros, que no queríamos ir a la iglesia, que no queríamos orar, que nos enseñaron, gracias a esas personas que tomaron su tiempo, un día nosotros conocimos a nuestro Salvador Jesucristo y ahora somos salvos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo fue el que obró en nosotros. O sea, Dios utilizó a esas personas, el Espíritu Santo nos convenció del mensaje que vino a través de ellos y así, ¿verdad? Es como nosotros fuimos salvos. Entonces, yo quiero, ¿verdad? Dar gracias a esas personas que insisten, insisten e insisten y me da un ejemplo, es que nosotros también tenemos que copiarlo y seguirlo haciendo, ¿verdad? Y mencionaba el hecho del Evangelio, ¿verdad? El significado del Evangelio. Yo a veces algunas veces que voy, ¿verdad? Y me toca evangelizar, le pregunto a algunas personas, ¿usted sabe qué es Evangelio? Fíjese que a veces ni en nuestras congregaciones sabemos qué significa esta palabra. Y yo le pregunto a la gente y fíjese que casi siempre la gente que yo le pregunto dice no sabe, ¿no? Y a veces he escuchado a muchas personas que dicen, eso es evangélico, eso es evangelio, eso es evangelio, expresándose de una forma despectiva, de una forma mal, y no saben qué significa la palabra, ¿verdad? Entonces cuando yo llego, ¿verdad? A veces que me ha tocado hablar con alguna gente, se sorprenden, porque no esperan que les diga, ¿verdad? Sabemos que el evangelio significa buenas nuevas, pero ¿cuáles buenas nuevas? Y la definición del evangelio, pues en 1 Corintios 15, 1 al 4, la explica el apóstol Pablo, y lo dice muy claro, ¿verdad? Lo vamos a leer porque, como le digo, yo sé que aún, ¿verdad? Hermanos en nuestras iglesias, aunque van los domingos, aunque van los miércoles, así que no sé, pero por alguna razón no logran comprender qué significa esa palabra. Es lo que predicamos, es lo que Jesús nos mandó a enseñar, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y eso es lo que venimos a enseñar. Y si venimos a enseñar ese evangelio, esas buenas nuevas, ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Porque en Gálatas nos dice, tan pronto os habéis alejado del evangelio que os he predicado. Y no solo eso, dice que el evangelio que están enseñando, dice, si enseñan otro evangelio, sea anatema. O sea, está diciendo que si alguien le enseña a usted otro evangelio diferente al que Jesús enseñó, sea maldito. Lastimosamente, pues Dios así lo dice, ¿verdad? Y por eso vamos a ver cuál es el evangelio que realmente Dios quiere que nosotros enseñemos, cuál es el que tenemos que creer, ¿verdad? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Porque alguien puede traernos buenas noticias, pero si alguien me trae y me dice, para ser salvo, yo tengo que creer en el profeta Moroni, que eso es otro evangelio. Y al traer otro evangelio, eso no es una buena nueva. Eso no es una buena nueva. ¿Por qué? Porque más bien me está llevando a condenarme, porque me está llevando por un camino incorrecto y por eso dice la Biblia, es maldito el que lo enseña y se está llevando al que también lo recibe, porque si lo cree, le está alejando del verdadero evangelio. Y vamos a leer los versículos porque es muy interesante saber qué es evangelio, porque es lo que enseñamos y tenemos que saberlo. En 1 Corintios dije 15, 1 al 4, está usted en su casa, abra su Biblia. Vamos a leerlo para corroborarlo. Primera de Corintios 15, 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí nos da claro que es evangelio. Dice, su muerte, su sepultura
y su resurrección. O sea, las buenas nuevas, que es la palabra que significa evangelio en griego, es buenas nuevas, pero ¿cuáles son? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, dice al tercer día, para que nosotros creímos eso de que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, ahora somos salvos. Es el evangelio que nosotros creímos. Si usted creyó que había otro evangelio, tengo que decirle malas noticias, no es salvo, ¿no? Este es el evangelio de Cristo, ¿no? No hay otro evangelio. La Biblia dice en Gálatas, no hay otro evangelio. Hay gente que está enseñando otro evangelio y no hay otro evangelio. Dice Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio, no conocemos la verdad si no conocemos el evangelio. Y no conocemos el evangelio si no conocemos a Jesús. Sin Jesús no hay evangelio, porque Jesús es la verdad. Se define, hermano. La verdad es Cristo. El evangelio es su sacrificio. Jesús es la verdad. Esa es la verdad que nosotros le estamos contando al mundo. Cuando nosotros le llevamos la verdad, le llevamos a Cristo, ¿verdad? Cuando alguien toque su puerta y le hable de otro personaje antes que Cristo, dice la Biblia, no le diga bienvenido. Es lo que dice el libro de Juan, pero no le diga bienvenido, porque el primer personaje, o sea, es el personaje, como le digo, que está desde Génesis, Apocalipsis. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta. El evangelio está ahí, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Usted dice, no, pero yo no lo veo. En los sacrificios que se hacían, era el mensaje que Dios daba, que Cristo un día iba a morir por nosotros. Eso es evangelio. Hermanos, cuando mencionaba el hecho de cuando uno va y llega a las casas, ¿verdad? Y le preguntan, ¿verdad? Y lo que, como yo he dicho, es que ese evangelio, ellos se quedan con esa interrogante, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Y es muy importante porque algunas de las personas dicen, no, nunca lo había escuchado. Sí había ido a muchas iglesias, había ido a muchos lugares, pero eso yo no lo había escuchado, ¿verdad? Hermanos, hay que hacerlo. Hay que hacer eso que Dios nos encomendó, que Dios nos dijo, hay que hacerlo, ¿verdad? Yo no sé si a usted Dios le ha llamado al campo misionero, porque Dios nos utiliza de diferentes formas y de diferentes maneras. Dice la Biblia, algunos son pastores, otros son maestros, ¿verdad? Y así pues Dios utiliza mucho. Mire, pero sí le voy a decir algo, ¿verdad? Cuando hayan conferencias misioneras y el pastor que esté ahí, ¿verdad?, exponga su palabra, él va a exponer sobre la obra misionera. Recuerde algo, ¿verdad? Hay muchos misioneros. Y posiblemente en esa predicación, en esa enseñanza, quizás Dios le esté llamando al campo misionero. Y quizás a veces nos estamos rehusando, ¿verdad? Porque nosotros vamos a las conferencias misioneras y a veces nos rehusamos. Sentimos que no, eso es para otros, no es para mí, ¿verdad? Hasta que un día Dios dice, no, es a usted que le estoy llamando, ¿verdad? Pero tal vez usted diga, no fui yo llamado a ir a otro lugar, pero cuando usted aporta misiones, usted está llevando ese evangelio al lugar donde se aporta a esas misiones. Si en su iglesia apoyan un misionero que va a Indonesia, usted no va a Indonesia, pero usted está apoyando para que ese misionero se sostenga en Indonesia. Cuando el apoyo se quite, ese misionero no va a poder sostenerse en Indonesia y se va a tener que venir. Porque los hermanos que hicieron lo posible para que esos hermanos fueran, ya no es posible, entonces tuvieron que regresar. Hermano, usted está haciendo la labor misionera cuando usted apoya a las misiones, ¿verdad? Yo lo invito, ¿verdad? Mire, yo en el caso particular de mis experiencias, voy a hablar de mis experiencias, ¿verdad? Y yo agradezco a los hermanos que se toman el tiempo de oración. Que un día dicen, yo pido por la obra en Carrizal, para que esa obra puedan la gente en ese lugar conocer de Cristo. Y vamos a orar por el hermano y por los hermanos que lo acompañan, ¿no? Vamos a apoyarle con nuestras oraciones. Hermano, yo digo que eso es más que suficiente para mí. Que sé yo que usted, que
que yo esté en sus oraciones, de que el ministerio pueda crecer en ese lugar. Créanme lo que yo estoy súper agradecido, porque lo primero de que se ocupa es la oración. Pero mire, yo estoy agradecido con muchos hermanos, con muchos, ¿verdad? Cuando yo les he pedido, necesito la ayuda de un maestro, ellos están ahí dispuestos a apoyarnos y colaborarnos. Cuando un hermano de la nada dice, hermano, fíjese que yo quiero apoyarle, voy a darle una merienda. Cuando he estado, fíjese que Dios ha obrado en el caso hablando del ministerio que nosotros llevamos. Recuerdo una vez, en una ocasión, que yo dije, voy a hacer una escuela bíblica, tenía el deseo de hacerla, pero nuestros recursos eran limitados y no teníamos para hacerla en ese momento, pero yo sentía que había que hacerla por algunas razones o motivos. Yo dije, este año se tiene que hacer una escuela bíblica, y estábamos pensando cómo hacerla porque no teníamos muchos recursos. Y hubieron hermanos que comenzaron en nuestro ministerio, que ellos ya no estaban en nuestro ministerio, tuvieron que irse de viaje. Y me contaron una cosa muy bonita, pero en el caso de uno de ellos, porque dice que lo invitaron a dar una conferencia bueno, a una conferencia de misiones, y se reunieron y pidieron testimonios de los hermanos, y en eso pues él dio un testimonio, y él dio que él, antes de irse para los Estados Unidos, él comenzó un ministerio aquí en Honduras, porque él fue de los primeros, él fue el que comenzó directamente con otros hermanos juntos que me acompañaron, y él les puso del ministerio que él comenzó. Y terminó, él solo dijo, sí, yo estuve en un ministerio en Honduras, donde lo comencé, ¿verdad? Y me tuve que venir, pero los hermanos siguen. Y dice que una muchacha se le acercó, una señora creo, y le dijo, le dio un aporte, $100, y que le dijo, para la obra misionera en Honduras. Él me lo comentó, me lo dijo, y lo aportó, ¿verdad? Yo dije, bueno, esto ya nos ayuda. Y gracias a Dios, pues, porque sí, imagínense cómo llegó la obra misionera de Honduras a los Estados Unidos, ¿verdad? Y de repente, pues, dijo una hermana también que trabajó con nosotros, fue las que comenzaron con nosotros también, que se tuvo que ir, y dijo, le voy a dar 3,000 para la escuela bíblica. No se lo pedimos, solo nació, solo vio que íbamos a hacer una escuela bíblica y dijo, voy a apoyar, y nos apoyó, ¿verdad? Hermanos, yo estoy agradecido. No doy nombres porque son muchos los que nos han apoyado en la obra misionera, ¿verdad? Y hay muchos hermanos, como mencioné al principio, que trabajan sin fondos y sin recursos. Y la obra misionera se hace con fondos y con recursos. Entonces, cuando usted apoya la obra misionera, está apoyando a muchos hermanos que llevan la misionera. Gracias a Dios, pues, yo doy gracias a Dios, porque yo he contado, pues, por lo menos, no con tantos recursos, pero sí con la ayuda de hermanos, con la ayuda de hermanos que me acompañan, con la ayuda de hermanos que están dispuestos a trabajar con nosotros, con la ayuda de hermanos que oran por nosotros, con la iglesia que me apoya en gran manera. El apoyo de la iglesia para mí ha sido lo más importante en este trabajo de Carrizal, bueno, de Carrizal, que Dios, pues no sabemos también si en el futuro pues hayan otros lugares, no lo sé, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, pero yo les pido, la obra se llama, la iglesia en Carrizal se llama Iglesia Bautista Luz Verdadera. A los que están conectados y a los que se van a conectar, les pido oración por la iglesia, también les pido oración por mi equipo, por el ministerio, se llama Sembrador de Luz, y apoyen misiones, y apoya a su pastor también en su iglesia, en su congregación. El apoyo de su pastor, hermano, es necesario, ¿verdad? A veces invitarle un café. Pastor, tomémonos un café. Platicar, ¿verdad? Los pastores, miren, se desaniman, los misioneros se desaniman, pasan momentos difíciles. A veces lo único que necesitan es el apoyo de unas palabras, ¿verdad? Saber que uno cuenta con ustedes, ¿verdad? Hablo por mí, hablo por otros, hablo por todos los misioneros, por los que van a ser misioneros. Hablo, ¿verdad? Hablo por cada uno de ellos, ¿verdad? Porque yo oro por cada uno de ellos, porque sé lo difícil que es la obra misionera. Oro por sus ministerios, para que sus ministerios puedan crecer. Porque necesitamos que la Biblia nos enseña, dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Necesitamos obreros.
Si Dios le está llamando al ministerio, hay que alistarse, ¿verdad? Como en la milicia, ¿verdad? Cuando va al ejército, porque a veces el país le necesita. Si uno cree, Dios le llama y le está diciendo, tienes que ir al campo misionero, ¿por qué perder más tiempo? ¿Por qué esperar? Hay que ir, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos, el tiempo se nos ha ido. Eh, recuerde eso, ¿verdad? Recuerde eso, es que cuán importantes son las misiones. Pastor Edwin. Pastor Edwin. No sé si ora usted al final o... Amén, amén. Gracias, gracias, hermano, hermano Juan. Realmente es una tremenda bendición, un reto de ser parte de la obra misionera. Realmente es muy, muy importante. Gracias, hermano, por dejarse usar. Vamos a orar en este momento para cerrar el programa y a la vez vamos a aprovechar para orar, ¿verdad? Por su petición, ¿verdad? Por que Dios siga usándolos y también por el equipo. ¿Cómo dijo que se llamaba el grupo, hermano, que va con usted a hacer la obra de Dios? El ministerio de nosotros se llama Ministerio Bautista Sembradores de Luz, y la iglesia se llama Iglesia Bautista Luz Verdadera. Luz verdadera. Todo viene con luz. Ministerio Bautista Sembradores de Luz. Amén. Y la iglesia se llama Luz Verdadera. Ahí. Muy bien. Vamos a orar, bendito Padre, le damos gracias. Gracias, mi Dios, por su amor, por su palabra, que nos ha hecho recordar que debemos ser parte de la obra misionera. Gracias, mi Dios, por hermano Juan. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que van y apoyan el ministerio, mi Dios, ahí en la iglesia. Rogamos, Señor, que le bendigas, les use cada vez que van para evangelizar o dar los cultos. También le pedimos, Señor, por cada hermano, cada hermana que se congrega ahí en la iglesia, sigue usando a su siervo. Le alabamos, le bendecimos, mi Dios, por la vida de nuestro hermano. Sígalo usando con poder para honrar y gloria suya, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amén, hermano Juan. Muchas gracias a usted, pastor. Por haber acompañado y que Dios le siga usando, hermano. Saluda a la familia y saluda a sus hijos también, a su esposa. Ahí en cualquier momento ahí nos miramos. De nuevo. Amén. Muchísimas gracias, hermano Juan. Amados hermanos, recuerden, misiones está en el corazón de Dios. Nos vemos en otra próxima emisión, si Dios así lo permite. Hasta la próxima. Amén.